siempre con el pueblo. Son las 3 de la tarde con 25 minutos. A esta hora vamos a conversar con el abogado Oxal Ábalos, es abogado laboralista, ex jefe de la asesoría técnica del Consejo Nacional del Trabajo. Hace unos días se anunció que está en evaluación por parte del Ministerio de Trabajo el aumento de la remuneración mínima vital. ¿Qué implicancias puede traer esto? Pues lo vamos a conversar precisamente con el doctor Ábalos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, para que se dé paso, se dé pie al aumento en la remuneración mínima vital, hay una serie de procedimientos, de pasos que se deben seguir. No es solamente una cuestión de querer hacerlo. ¿Nos puede explicar exactamente cuáles son los pasos que se deben seguir y qué evaluaciones se tienen que formular al respecto? Por favor. Por supuesto que sí, claro. A ver, vamos por partes, ¿no? En un primer momento, de acuerdo a la propia Constitución, establece que la remuneración mínima debe fijarse en consenso entre los empleadores y los trabajadores. Y el espacio natural para que eso pueda ocurrir es el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene precisamente una comisión de salarios mínimos y productividad, que es aquel espacio en el cual se va a debatir, se van a fijar los criterios y va a tener como resultado el monto de la remuneración mínima vital. Eso es lo que normalmente debería ocurrir. Esto es elevado al Consejo Nacional de Trabajo y bueno, ya el sector trabajo debería proponer el aumento para que rija a nivel nacional. Sin embargo, lo que hemos podido ver a lo largo de la historia de los últimos años es que el monto de la remuneración mínima vital ha sido fijado no en función a criterios técnicos, sino en función a criterios políticos, ¿no? Es decir, que normalmente se ha establecido el monto y luego se ha buscado la justificación para fundamentar ese monto, cuando debiera hacer al revés. Recordemos que hace muchos años se ha ido aumentando la remuneración en dos tramos, ¿no? 50 soles y 50 soles meses después, o 75 soles y 75 soles. En estos casos, claramente no ha habido un fundamento técnico, sino que toda una decisión política para no, digamos, tener un conflicto directo con empleadores y trabajadores, sino establecer un punto medio. Pero lamentablemente el seno donde debería ocurrir esto, que es el Consejo Nacional de Trabajo, no ha tenido pues la final, no ha cumplido la finalidad, ¿no? Que debía. Claro, y de hecho el Consejo Nacional del Trabajo está compuesto por representantes del Ejecutivo, en el caso del Ministerio de Trabajo, los empleadores, la CONFIEP, y también la CGTP, que son los representantes de los trabajadores en general. Sí, está compuesto básicamente por las cuatro centrales sindicales, que son la CGTP, la CTP, la CUT y la CATP, y los gremios empresariales, ¿no? Entre ellos la CONFIEP y el jefe de este consejo es, en todo caso, la ministra actual, ¿no? Claro, actualmente la remuneración mínima vital es de 930 soles. Si es que se pudiera dar algún aumento, ¿cómo afectaría esto, por ejemplo, a las pequeñas y microempresas? ¿No? Mucho se ha hablado respecto a, digamos, cuando se dan algunos beneficios adicionales, vamos a decirlo así, en el ámbito laboral, las que más sufren, entre comillas, son estas empresas, debido a que por su característica, por su naturaleza, no pueden hacer frente a las exigencias de las formalidades, digamos, del propio sistema. Sí, acá hay creo que dos comentarios importantes que hacer. El primero, directamente respondo a la pregunta formulada, y es que el costo laboral de un trabajador es aproximadamente el 50%, es decir, por cada sol que yo pago hay un 50% adicional que es producto de los beneficios sociales, gratificaciones, vacaciones, CTS, etcétera, ¿no? Pero hablando de unidades productivas menores como son las pequeñas y las microempresas, el costo es menor. Pero aún así, si nosotros elevamos el monto de la remuneración mínima vital, lo que hay que considerar es que en el sector de la gran empresa no se paga en sí una remuneración mínima vital, por lo cual no va a haber mayor cambio. A quien van a afectar en puridad sí es a las micro y pequeñas empresas que sí pagan un monto mínimo vital. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos enfocar el análisis y ver cómo impacta esto, porque yo creo que esto podría traer como consecuencia un poco más de informalidad. Claro, de ahí viene la segunda parte de Sí. No, ahí viene la segunda parte de lo que te quería comentar, que actualmente tenemos que del mercado laboral el 80% es informal. ¿Qué quiere decir que son informales? Quiere decir que no se respetan los mínimos, por lo tanto no hay una remuneración mínima, los pagos son menores, no se respetan las jornadas,
y no hay protección social. Si nosotros entonces tomamos una medida sin un mayor análisis, lo que vamos a hacer es probablemente incrementar este porcentaje y que un mayor número de personas ingresen a la informalidad. Y creo yo que lo que debiera hacerse en este caso, en primer lugar, no es tanto tomar medidas para un pequeño grupo, porque si aumentamos la remuneración mínima va a recaer sobre el 20% que es formal, en teoría, pero deberíamos buscar luchar contra la informalidad a través de medidas técnicas y no tan políticas como hemos visto en los últimos años, ¿no? Claro, importante lo que señala usted, debido sobre todo al tema de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia había un 70%, digamos, de informalidad en el sistema laboral. Esto obviamente ha aumentado debido pues a las condiciones que se presentaron debido al coronavirus. ¿Qué se tendría que hacer en todo caso? ¿Cómo se tendría que evaluar? ¿Qué aspectos deberían tomarse en consideración para finalmente proceder con un eventual aumento de la remuneración mínima vital? O en todo caso, en este momento es algo imprudente hacerlo. Que claramente tenemos dos voces. Por un lado, unos que quieren que suba, y es bastante entendible porque las cosas han subido mucho, y otro grupo que probablemente no lo entienda de esa manera, básicamente son los empleadores. Pero lo que hay que considerar ahorita es que esto debe ser producto del consenso de las partes. Para eso tenemos representantes de los trabajadores y los empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo. Si nosotros hacemos que esta decisión sea meramente política, vamos a caer, primero, en el desconocimiento de la norma, y segundo, en un acto arbitrario que probablemente vaya a generar esta informalidad de la que hablamos. Yo creo que sí es importante detenernos en el espacio técnico del Consejo Nacional del Trabajo para repensar las cosas de manera muy sensata, y probablemente vamos a concluir que sí debe haber un aumento, pero este aumento hay que definirlo en función a variables técnicas, como por ejemplo índices de inflación o una serie de aspectos pues distintos que se pueden tomar en consideración. Claro, en todo caso, si es que no se toman este tipo de consideraciones, estamos hablando de una propuesta populista, finalmente. Totalmente, totalmente. Y ahí quiero llegar, porque probablemente haciendo el análisis técnico podamos concluir un monto determinado. Con una medida populista lo que vamos a generar es el que se genere un contento de un pequeño grupo, pero al mismo tiempo efectos negativos y colaterales que pueden ser nefastos ya en esta coyuntura que es sumamente complicada. Entonces hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Sin duda, con pinzas sobre todo. Usted en su momento hablaba sobre un 80% de personas que se encuentran en la informalidad, si es que hablamos del sistema laboral, y que ahí deberían orientarse los esfuerzos para mejorar la calidad de estas personas en sus condiciones de trabajo. ¿Qué cosas se podrían, por ejemplo, poner en práctica o plantearse para empezar con esto, ¿no? Empezar a mejorar la situación de este grueso de personas? Sí, lamentablemente en los últimos años hemos vivido de pura teoría, que ha intentado un poco basarse en experiencias ajenas que no han resultado. Y yo creo que la experiencia en el Perú, y los que hemos estado involucrados en el derecho laboral, nos podemos dar cuenta que hay medidas que pueden darse. Que hay un gran grupo de personas que vamos a denominar informales. ¿Por qué? Porque no se cumplen con las formalidades necesarias para insertarse al mercado laboral, y otro grupo que siendo formales no tienen protección social, como los trabajadores de servicio, que hay muchos en el Estado, por ejemplo. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es tener una regulación mucho más sensata y real. ¿Qué significa esto? Poder hacer que todas las personas que presten un servicio, no solo los trabajadores, sino también probablemente los locadores, pero que dependan económicamente de una persona que se beneficie del servicio, tenga pues protección social, tenga un seguro, tenga también el pago del seguro previsional, del seguro de salud, que tengan ciertas garantías mínimas. Si nosotros regulamos solo lo que es el trabajo y dejamos al libre albedrío a que las partes se regulen por su propio consenso, lo que vamos a llevar es a lo que está ahora, simplemente que las partes pacten cualquier cosa y no haya garantías mínimas para los trabajadores. Además de eso, indudablemente tiene que reforzarse el sistema de inspección, que no significa necesariamente contratar más inspectores. Yo creo que también, además de eso, un tema muy importante es la capacitación. Hay que ser críticos y hay que ser bastante sensatos también. La capacitación es muy importante porque muchas veces los inspectores tienen que dar una solución y no simplemente aplicar multas, ¿no? La multa no es la finalidad, la multa es lo último que debería ocurrir. La inspección debe ser preventiva, más bien. Hay que mejorar.
Sí, por supuesto, hay muchas cosas que hay que mejorar, Claro. pero ya nos hemos dado cuenta de que lo que se ha hecho no ha tenido resultados. Ahora, la existencia de las services también, que es un mecanismo que lamentablemente se ha instalado desde hace muchos años en nuestro país, que lamentablemente también ha perjudicado a miles de personas. ¿Es posible desterrar este sistema de trabajo en nuestro país? Hubo una serie de promesas, incluso en campañas electorales en las últimas décadas, que hablaban precisamente de eso, ¿no? De extinguir de una vez por todas el tema de las servicios. ¿Se puede hacer esto o no? Sí, hay dos figuras que hay que diferenciarlas, ¿no? La intermediación laboral y la tercerización, que son dos cosas ya parecidas, pero jurídicamente diferentes. Pero en uno u otro caso, si bien es cierto, ha habido muchos cuestionamientos, también hay que tener en consideración que si se toman medidas radicales de eliminar la tercerización, por ejemplo, del sector minero, eso lo que va a generar es mucho desempleo. Hay muchas personas que, si bien es cierto, pueden criticar estos mecanismos de contratación, pues tienen empleo y tienen remuneraciones que de alguna manera pues satisfacen en muchos casos sus expectativas. Si nosotros impedimos eso, no es que los empleadores lo van a contratar directamente, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que estas personas se van a quedar sin empleo y vamos a entrar en un gran problema. Entonces, hay que tomar medidas más inteligentes y no simplemente ir al choque, como se dice coloquialmente, sino buscar de qué forma podemos mejorar la regulación. Claro, sobre todo para el bienestar de los trabajadores, que son finalmente el bien que se debería cuidar, defender y preservar. Doctor Ábalos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Oxal Ábalos, abogado laboralista, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Tenemos más información. Les contamos que en la institución educativa 1174 Virgen del Carmen, del distrito de San Juan del Urigancho, presenta techos a punto de caerse en uno de sus pabellones. También hay dificultades para el acceso de sus estudiantes.